Bien, y seguimos en modo país. Ahora nos metemos a hablar de economía, como les habíamos anunciado en el inicio del programa. Tenemos ya con nosotros a Martina Lesina y a Nicolás Vida, economistas de Ceres, que han participado, bueno, de un informe muy interesante sobre medidas para el crecimiento y la convergencia al desarrollo del Uruguay. Estamos hablando de 65 medidas en concreto. Hay algunas interesantes que vamos a querer repasar, por ejemplo. Todas son interesantes. No, pero, Algunas pero, nomás, pero realmente algunas Algunas. que llaman la atención y realmente particularmente me sorprendieron, como por ejemplo la del bachillerato profesional, como por ejemplo la de la independencia del Banco Central, de una política fiscal quizás más autónoma. ¿Cuál es originalmente la intención para un poco meternos en el tema de este documento y bueno, a qué se aspira también, a quién está dirigido? Bueno, un poco la intención, en conjunto con Martín y dos compañeros más, Juan Andrés Sainz y Camila Pasos, de la ORT y de la UDELAR. La idea fue, o sea, nosotros trabajábamos en Ceres en ese momento, algunos seguimos, otros no, y fue decir, ok, de los insumos que tenemos, se habla mucho de que tiene que aumentar la economía, estamos todos de acuerdo que la economía tiene que crecer más, pero la pregunta es ¿cómo? Entonces, arrancamos a ver cómo se entiende el crecimiento económico en todo el mundo y lo que dijimos está, o sea, hay mucha cosa para decir de todo eso, cosas que se nos han ocurrido y cosas que ya están arriba de la mesa, pero el trabajo era recolectarlo. Entonces, lo que hicimos fue eso en el marco de que Uruguay no deja de ser una economía que es pequeña y abierta, eso significa que no decidimos las cosas que pasan afuera y el mundo nos afecta un montón, y entonces planteamos esa condición. Y además de eso lo que dijimos es, está bien, pero dependemos un montón de las políticas que hace el gobierno, porque somos esa economía pequeña y abierta, pero hay un gobierno que toma decisiones Y aparte, que afectan. Claro. el gobierno de Yamandu Orsi ha insistido en ese crecimiento económico dentro de la Es que campaña electoral. todos los Si partidos. lo pensamos es año tras año, o sea, elección tras elección, se habla del crecimiento económico. Estamos y hemos todos de crecido acuerdo. a una tasa de la nada prácticamente. Venimos ¿no? creciendo una tasa del 1% hace 10 años. Entonces, en ese marco que comentaba Nicolás, la academia cada año hace un llamado anual a economistas jóvenes y el año pasado era cómo duplicar el crecimiento potencial de la economía. Y nosotros que trabajamos en eso todo el tiempo y que nos conocimos ahí en Ceres, dijimos, bueno, es el momento de juntar todo lo que aprendimos, seguir investigando un poco más y podernos presentar, y ahí sí fue como surgió la idea. Les pregunto, me parece destacable, hoy decían que los otros dos compañeros, uno pertenece a la Universidad de la República, el otro a la Universidad ORT, en tu caso Martín a la Católica y en tu caso Nicolás a la Universidad de Montevideo. Interesantísimo que 4 jóvenes desde distintas universidades, todos unidos, la academia en la economía, mirando esto, preguntarles, Uruguay está necesitando, ustedes lo han dicho, políticas de largo plazo. Sí. Está todo bien con arreglar la cosita del día a día, pero a largo plazo. Reformas estructurales profundas para sostener crecimiento y reducir desigualdades. Lo que están diciendo todos a la hora de las elecciones. Bueno, ¿cuáles son las principales medidas, las más urgentes que ustedes han analizado que hay que poner en marcha? Lo más urgente, por así decirlo, es el punto de partida en el que estamos hoy. Y en eso, si pueden, en el trabajo cuando entran, que está en la página web de la academia, acadeco.com.uy, lo que se ve es que se dice, mira, te vamos a proponer un montón de propuestas, pero primero se tiene que cumplir las condiciones necesarias. Y eso refiere a la política fiscal, o sea, lo que hace el Ministerio de Economía, lo que hace la OPP, también desde la orden de presidencia, la política monetaria, básicamente lo que hace el Banco Central, y políticas de comercio exterior. Esos son como los 3 pilares que nosotros decimos, está todo bien, si no se cumple cierta estabilidad y mejoras sustanciales en estas 3 cosas, es muy difícil. Y mejoras sustanciales como, por ejemplo, ¿qué? Bueno, en el Banco Central nosotros somos firmes creyentes de que es necesario un Banco Central que sea independiente. ¿Eso qué significa un Eso Banco significa Central que independiente? las designaciones políticas no le afecten, sino que se rija únicamente por criterios técnicos y que también, de cierta manera, no dependa de la voluntad del Ministerio de Economía, cosa que hoy pasa. De cierta manera, hay un comité de coordinación macroeconómica en donde se sienta el Ministerio de Economía y el Banco Central, cosa que es esencial que pase, son los dos grandes Lógico. actores de la economía del país, pero lo que nosotros decimos, está bien, sobre la política monetaria, o sea, sobre el control de la inflación, el que tiene que decidir es el Banco Central. Y punto. Esa es una medida que es fundamental. Otra, por ejemplo, es la institucionalidad fiscal, mejorarla. Hoy en día tenemos la regla fiscal que se ha hablado mucho, pasó el gobierno anterior que la impulsó, este gobierno está a favor de la regla fiscal y no pretende cambiarla. Bueno, hay que mejorarla, porque hay cosas de la regla que están muy bien, Para pero que no tienen mucho. entendamos Por ejemplo, cuáles serían. imagínate, la regla fiscal se rompe porque tenés que gastar mucho, porque tenés una sequía o lo que sea. Bueno,
está bien definir, está bien, gastaste más de lo que podías, ¿cómo haces para volver? ¿Me entendés? Porque no se hablan de esas cosas, se hablan de que, bueno, podés gastar hasta acá, pero si te pasaste, bueno, ¿cómo haces para volver? Cosas vinculadas también al cálculo del PIB potencial, que es un poco esto de que se habla de que Uruguay tiene una tasa de crecimiento potencial, o sea, del 2,5. ¿Cómo que- haces para duplicar eso? Porque vos hablabas recién de lo inmediato, ¿no? Sí. Da la sensación de que esa medida, si algún día se llega a alcanzar, sería algo más a largo plazo, ¿no? O realmente tienen expectativa de que pueda pasar en el corto Bueno, plazo. ahí lo que Porque- hacemos es hacer un conjunto de propuestas. Esto es lo base, lo que tiene que estar es política monetaria, política fiscal e inserción internacional bastante más profesional de lo que se hace y con fuerza de lo que se hace actualmente. Eso es lo base. Y después, ¿cómo llegamos, cómo pasamos del 1 al 2,5 o incluso al 2,5 es el potencial, al 3,5? O sea, a mirar para adelante de manera fuerte y ambiciosa. Y ahí hacemos propuestas en 3 pilares que son educación, lo que se llama el capital humano, tanto en calidad como en cantidad, en inversión y en productividad. El pilar, los 3 son fundamentales. Creemos que educación, capaz que si hubiera que categorizarlos, es el más fundamental. Sí. Y eso son políticas a largo plazo que no se ven de un año para el otro. Claro. Lo que mencionabas que te llamó la atención, el bachillerato profesional, capaz la propuesta más disruptiva Sí. del capítulo de educación. Lo que estamos viendo hoy es que a la edad de los 15, 16 años, ahí comienza la deserción fuerte. Y buena parte de la deserción se explica porque no tenía ingresos, o sea, necesitaba ingresos, entonces se fue a trabajar y dejó de estudiar, o no le gustaba y no le motivaba lo que enseñaba. Eso responde más de la mitad de los jóvenes que dejan la educación. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, no tenemos que inventar la rueda, miremos lo que se hace en el mundo. ¿Y qué se hace en el mundo? Se ofrecen varios caminos para el estudiante. Hoy el estudiante llega a tercero, cuarto y siete y tiene un camino único, que es seguir cuarto, quinto y sexto, ahora con nuevos nombres por la reforma, pero son caminos que tienen poco, o sea, son bastante homogéneos. Entonces, ¿por qué no ofrecerle un camino de algo similar a lo que se hace hoy en la UTU, pero anexarlo con trabajo en el sector privado? Un poco lo que se está haciendo, que hay pequeñitas experiencias de educación dual. Eso, focalizar fuerte en la educación dual, pero no pequeñas experiencias, sino que escalarlo a nivel nacional y escalarlo focalizado en los departamentos en los que tienen actividades más intensivas. Por ejemplo, en San José y Florida, escalarlo con productividad lechera, tanto industrial como primaria. En los departamentos costeros con lugares que brindan turismo, sectores de turismo. En Tacuarembó, en el norte, en Rivera, con empresas forestales. Entonces, poder focalizarlo para que ya desde los 16 años los chiquilines empiecen a tener educación técnica focalizada en esa área y experiencia. Claro, estudio y trabajo. Estudio y para trabajo, que se entienda. ¿para qué? Para que sientan algo que les sirve, que lo que están aprendiendo les motive, perciban ingresos y después lleguen a los 18 años ya con una experiencia laboral y puedan salir al mercado laboral más fuerte. Hoy lo que está pasando es que las tasas de desempleo más grandes son entre las personas menos educadas y las personas más jóvenes. Claro, Entonces, triplican a sí, la las población triplican. general. Es Estás dando interesante soluciones. que han visto este formato y es muy interesante esto de la mirada local junto con la educación y no solo esa mirada nacional que muchas veces es muy de la capital y que todo el tiempo estamos hablando de educación y tecnología y ustedes están hablando ir mucho más a lo concreto, ¿verdad? Miremos toda la matriz productiva del Uruguay, que Eso. se desagrega en todo el territorio nacional. Miremos en dónde están las actividades y focalicemos ahí. Me Porque parece totalmente disruptivo desde ese lugar, porque decimos, bueno, educación dual no es tan disruptivo, pero eso, ya te digo, acá todo el tiempo vemos que la conversación es sobre la tecnología y ustedes están hablando de ir a otro punto es que hoy bien vemos interesante. pequeñas ciudades, pequeños pueblos que surgen porque hay un frigorífico, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí focalizarla en la industria cárnica para que los trabajadores más capacitados se puedan quedar ahí y no tengan que venir Incluso se todos a queden, la capital y claro. se puedan quedar. Incluso Entonces, se queden, con la es- descentralización es la única manera en la que vemos que la Sí. actividad económica pueda... Sí, ustedes hablan también del costo de vida, Sí. que es uno de los temas también que preocupa allí en el informe. Hablan, por ejemplo, de revisar el monopolio de ANCAP. ¿Qué intenciones hay o, bueno, cuál sería la sugerencia también Bueno, en acá ese sentido? lo que me parece está bueno es explicarle a la gente un poco, porque nuevamente un tema de campaña, costo de vida, Uruguay caro, todos lo sabemos, todos conocemos a alguien que cuando de afuera viene a Uruguay y le parece horrendo el nivel de precio, o sea, gente incluso de Europa que viene acá y dice, este país es carísimo. Bueno, ¿a qué se debe eso? Se debe a cosas que no podemos cambiar, como por ejemplo que estamos en un rincón del mundo y los costos de transporte son altos, pero también
a trabas internas relacionadas a regulaciones, normas que no fomentan la competencia, y ahí sí hay cosas que podemos hacer que en el agregado bajan el costo de vida. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los permisos de importación. Dígase, por ejemplo, yo quiero importar una pasta de dientes cualquiera. Si yo con mi empresa consigo ese permiso, lo puedo perfectamente vender. Pero si vos, por ejemplo, tenés las ganas de importar la misma pasta, tenés que volver a sacar el mismo permiso, por más de que el producto ya esté, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hace eso? Que haya un montón de empresas que no terminan haciendo eso y sean menos las que venden los productos y las pueden vender más caras, ¿entendés? Entonces, eso vos pensás... Hay pseudomonopolios, Exactamente. digamos. En este sentido hay un trabajo del CED que es muy bueno, que salió en conjunto con el Banco Central, y analizan esto en detenimiento, y hay partes de la economía en donde productos que son de consumo interno que se venden, tienen unos márgenes que no, son irrisorios. O sea, ¿eliminarían la tasa consular ustedes? Bueno, esa es otra de las propuestas también que se hace. Es como, a ver, nosotros decimos que nos queremos abrir al mundo y estamos convencidos de que Uruguay se tiene que abrir al mundo porque somos una economía pequeña y abierta, entonces ya... Es la única forma de conseguir escala. Eso es una señal. Eliminar la tasa consular es una señal importante para el mundo, es decir, Uruguay tiene voluntad de abrirse. En ese sentido, sí. ¿Y eso de las pérdidas que generaría de ingresos al país, con qué se compensan? ¿Con mayores impuestos? Ahí lo que decimos es, hay algunas de nuestras medidas que implican mayor gasto, otras no, otra es reorganizar lo que ya está. Entonces, ¿cómo se paga esta fiesta? Exacto. Entonces, ¿qué decimos? Por un lado, esto va a llevar a mayor crecimiento. Mayor crecimiento, mayor recaudación, y ahí parte se va a pagar con el aumento de la recaudación. Otra parte se va a pagar con otra de las propuestas que hacemos, que es revisar el gasto, o sea, hacer más eficiente el gasto público. Hemos trabajado en Ceres en un proyecto de poder revisar y logramos identificar una cantidad de duplicaciones y de fragmentaciones en el gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un montón de organismos con los mismos objetivos que están superpuestos, digamos. Esto Entonces, lo había presentado Muncho Sí, en un simposio que desarrollaron, y él hablaba de esto, que con inteligencia artificial habían logrado una duplicación brutal. Ahora, siempre cuando hablamos de cómo reducir el gasto público, decimos, si esto va a implicar reducción del personal, esto va a implicar pérdida de fuentes de trabajo, porque todo lo bueno siempre puede tener una contracara. No, sin dudas. Eso, en principio, la simplificación del Estado que proponemos va más en una simplificación a nivel regulatoria que a nivel de personal. Si uno termina superponiendo ciertas oficinas, puede pensar que capaz algún cargo directivo se puede tender a eliminar, pero en realidad la mayor fragmentación, la mayor simplificación se debería más por el lado de simplificar regulaciones, capaz que sí eliminar algún cargo, pero más a nivel gerencial. Sí, sobre todo si pensamos en que hay que crecer, si somos más eficientes, podemos crecer sin aumentar el gasto, sobre todo. Sin Entonces dudas. ahí logramos eficiencia. Les pregunto por la inversión y el crédito. ¿Hablan ustedes también esto que tiene que ver con incentivar la inversión privada y mejorar el acceso al crédito en Uruguay? Sí. ¿De qué se trata esto? Nosotros lo que hacemos en el trabajo es, nos comparamos los rendimientos de Uruguay en pila de variables con lo que consideramos países desarrollados en donde tenemos que estar, que son países democráticos, países con un desarrollo humano superior a Uruguay y países de una población en un tamaño parecido a Uruguay. Que hoy hay una brecha. Finlandia, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda. Hoy tenemos una brecha. Hoy tenemos una muy brecha, marcada, pero ¿sabés sí. qué es lo peor de todo? Que antes no la teníamos. Claro. Usted dice en el principio, 50, ¿verdad? El trabajo arranca mostrando la evolución de los ingresos, y Uruguay pertenecía a ese grupo de países. Y a partir del siglo También pasado... hubo una circunstancia, guerra Sí. mundial, y a Uruguay en algún lugar le benefició. Bueno, pero antes de la Guerra Mundial, en 1890, 1900, 1910, Uruguay estaba ahí. Sí, ellos Entonces, no estaban tan avanzados también. Claro. Pero ¿no? Ellos, hubo- ellos siguieron creciendo y nosotros Hubo nos algo quedamos. que nos despegó, y ahí nos ponemos a ver, y por ejemplo, el nivel de inversiones que tienen ellos es más grande. Claro. Entonces nosotros decimos, Uruguay tiene que repensar su modelo de atracción de inversiones, que hoy en día las zonas francas, por ejemplo, son realmente importantes. Y en este sentido, bueno, ahora con la administración de Donald Trump, el tema del impuesto mínimo global está un poco en paños fríos, pero la tendencia mundial indica que va para ahí el mundo. Entonces, bien, tenemos ese problema, adelantémonos. Y ahí también hacemos algunas propuestas para que ese impuesto mínimo global no nos afecte si no tenemos ningún plan. Por ¿Cuáles ejemplo, serían? dígase... vos lo que no podés hacer con eso, porque el impuesto mínimo global
intenta cobrarle un impuesto a la casa matriz de la empresa. Imagínese que está en Uruguay, por más de que esté en Uruguay, le cobran un impuesto en la casa matriz, entonces ya no tiene tantos incentivos de estar en una zona franca. Entonces, nosotros lo que no se puede hacer es lo que te cobran por el impuesto, dártelo por otra ventana. Y lo que decimos, está bien, hay que diseñar créditos fiscales, dígase por generación de empleo, dígase por conversión a la economía verde, dígase por la producción y la innovación que tienen esas empresas en el Uruguay, y por ahí se compensa todo eso. Contemos a la gente qué es un crédito fiscal. Bueno, un crédito fiscal básicamente, o sea, es como una forma de dar el dinero de vuelta, pero no directamente, sino asociado a una meta, por así decirlo. Y en este caso, como decimos, son metas en indicadores que ayudan al desarrollo de Uruguay, más empleo, mayor productividad, conversión a la economía verde, que hacen que realmente demos un salto en desarrollo. No, y después lo último, me quedé colgado con lo que decías de innovación. Imagino que también dentro de las propuestas entra, bueno, un aumento en el presupuesto de la innovación, ¿no? Sí, sin duda. La innovación y la investigación y el desarrollo son claves, lo muestran. Hay una brecha enorme entre el porcentaje de inversión en los países que nos comparamos con lo que invierte Uruguay, y ahí tenemos mucho para avanzar. Y en el ámbito de la productividad es donde nosotros decimos, bueno, hay que ser más productivos con lo que tenemos y hay que crecer más. Entonces, ¿qué fue parte de lo que nos hizo crecer estos últimos años? La celulosa. Entonces, ¿vamos a tener una nueva celulosa en el futuro? ¿Vamos a tener nuevas plantas? No lo sé, pero busquemos otra salida, otra nueva celulosa. Y ahí lo que estuvimos viendo e investigando es, tenemos en el agua, y ahí lo que llamamos al título de una sección, el agua como la nueva celulosa. ¿Y eso por qué? Por varios motivos. Primero, por las inversiones en hidrógeno verde. Ya algunas anunciadas, y después se está hablando también de varias inversiones a lo largo del territorio nacional, de poder utilizar nuestra agua, nuestro recurso de agua dulce para poder generar energía. Eso sería muy bueno. Hay muchas inversiones en puerta y le daría a Uruguay, de verdad, un impulso en el empleo y en la inversión. Permitime decir algo, en eso que decíamos de atraer inversiones, por ejemplo, la planta de HIF que se va a construir ahora, hidrógeno verde, ya es la inversión más grande en la historia del país. Sí. Entonces, no estamos hablando de cosas súper abstractas, sino cosas que se pueden materializar y hay que fomentarlo aún más. Chicos, para poder tener acceso, hoy lo decías tú, repitamos en dónde se puede encontrar este estudio, estas 65 propuestas, ¿verdad? Para el desarrollo. En la página de la Academia Nacional de Economía, ahí están detallados todos los trabajos que fueron premiados. Pueden encontrar el nuestro como también los otros, que hubo muchos otros estudiantes y egresados que se presentaron. Así que bueno, nos parece una muy buena iniciativa y que cada año la Academia hace un llamado, siempre con temas diferentes, así que también invitamos a quien esté mirando. ¿Codeco? Acadeco. Acadeco.com.uy. El trabajo, la verdad, está escrito en términos bastante simples. No es algo súper complejo, modelización, y los invitamos a todos que lo lean porque al menos creemos que vale la pena. Muy bien, así será. Martín y Nicolás, bueno, un placer haberlos recibido esta mañana aquí.